Solo eres tú, solo tú eres mi Dios. Pon mis ojos en ti, donde más puedo ir. Rey de mi corazón, tú eres mi galardón. Cristo, sé tú mi visión. Ayúdame a mantener los ojos en ti, Señor. No importa cuáles sean las circunstancias, que siempre mi meta sea agradarte en todo lo que hago, en todo lo que decido, en todo lo que pienso, en lo que veo, en lo que escucho, Señor. Sé que tu amor no cambiará, pero yo quiero vivir para ti, Señor. Yo quiero vivir una vida que te honre, una vida santa, porque tú eres santo, Señor. Tú eres nuestro todo, tú eres nuestro tesoro, Señor. Nada más nos importa sino tú, mi Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tome asiento, hermano. Amén. Bueno, antes de presentar a nuestro querido hermano Alejandro Colombo, unas pequeñas indicaciones nada más. Si usted en esta noche vino con niños, nada más cuidemos de que los niños no crucen o corran por el pasillo. Tenemos equipo que está transmitiendo en vivo con cámaras y material delicado nada más. Nada más después de esa pequeña instrucción, pues voy a dar paso a nuestro hermano Alejandro Colombo y lo recibimos con un fuerte aplauso, como dijo, al Señor por la vida de nuestro hermano también. Bienvenido de nuevo, hermano. Muchas gracias, hermano Jonathan. ¿Cómo están en esta noche? ¿Bien? Eso, bien despiertos. Qué bueno. Bueno, algunos pequeños anuncios de mi parte en esta noche. Mañana estamos ya finalizando esta serie de conferencias. Entonces, antes de que se vayan, quiero hacerle algunos anuncios para que conozcan un poquito más del ministerio que hacemos con Caminata Bíblica. En cuanto al material que tenemos allí de este curso, de este seminario, de la conferencia, el Crisol, tengo dos noticias que darles. Una buena y una mala. ¿Cuál quieren primero? No. La buena es que este libro, el original en inglés, está costando $10, pero a partir de esta noche estamos ofreciendo una promoción de 3 por 20. Pueden juntarse allí entre 3 personas y en total con $20 pueden llevarse las 3 unidades. O compran 2 y una para regalar, ¿no? A alguien. Alguien que quizás no pudo venir aquí, a un pastor amigo que pueda estar leyendo en inglés. Entonces es un muy buen regalo para hacerle, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Para que no se enojen ustedes conmigo, los que ya compraron el día de ayer o esta tarde, entonces, si usted ya compró y quiere aprovechar la oferta, pida 2 más por $10. Ya pagó 10 por el primero, entonces puede llevar 2 más si ya compró por $10. ¿Se entiende ahí el bookstore? Eso, muy bien. La otra noticia con respecto a esto, que entró en Facebook hace un ratito esta tarde, hace un par de horas atrás, es que nuestro equipo en Honduras lo sacó de imprenta ya en español hoy. Así que, sí, pero atrasado, porque la idea es que tenía que estar para este seminario. Pero está. Gracias a Dios nuestro equipo ahí lo estuvo revisando y corrigiendo y otra vez revisando hasta que ya salió. Entonces es el bebé recién nacido en español. Y Dios mediante vamos a estar trayendo aquí a los Estados Unidos y vamos a proveer a la librería para que entonces tengan los estudiantes aquí disponible en español el material. Pero mientras tanto, léalo en inglés porque este es el original. Bueno, eso en cuanto a el libro del Crisol. Y otra cosa que quería contar, porque algunos me preguntaron, ¿cómo puedo yo enseñar esto en mi país? ¿Cómo puedo enseñar estos seminarios?
Ustedes han recibido el manual, ¿no? El manual de trabajo, ¿lo tienen allí? Ok, denlo vuelta, vean la contratapa. Y hay un listado abajo de títulos de cursos y seminarios que ofrecemos, que están disponibles en español. Entonces tenemos allí, no sé, como 20 títulos, 15, 20 títulos diferentes que ya están disponibles. Y de todos ellos, usted puede, si le interesa, ser un instructor. Ahora, ¿cómo es esto? Bueno, nosotros le damos el entrenamiento, evaluamos y luego le podemos certificar para que vaya y lo enseñe en su país. Algunos me preguntaron en Centroamérica. Bueno, en Centroamérica tenemos al director en Honduras, el doctor Alejandro Oviedo, y si a alguno le interesa, yo lo puedo poner en contacto con él para que en los países de Centroamérica entonces podamos estar enseñando estos seminarios. Si alguien está interesado en Sudamérica, puede hablar conmigo, ya que es mi responsabilidad, y también tanto aquí en los Estados Unidos como en Canadá, del mercado de la gente hispana, ¿no es cierto? Así también en México. Mi esposa me dijo que cometiste un error, uno más. Cuando pregunté antes cuántos eran de Sudamérica, luego pregunté cuántos eran de Centroamérica y no pregunté cuántos eran de México, de Norteamérica. No sé si eso quiere decir que hay alguno o son muchos, pero... Así que, bueno, bienvenidos todos aquí en la conferencia de liderazgo bíblico. Por último, lo que les quiero decir es que Caminata Bíblica está cumpliendo 40 años. Estamos en nuestro 40 aniversario desde la fundación, desde el que el doctor Bruce Wilkinson fundó este ministerio, y la sede está en Atlanta, Georgia. Desde el principio, el seminario que dio nombre al ministerio es la Caminata Bíblica por el Antiguo Testamento. Luego se hizo por el Nuevo Testamento. Así es enseñar un panorama bíblico. En unas 4 horas vemos todo el Antiguo Testamento y lo enseñamos con señas. De esa manera, de forma interactiva, uno aprende haciéndolo y no se lo olvida más. Y lo aprende en forma cronológica. Pero es muy interesante, no le puedo decir todo lo que es ahora. Pero desde hace 2 años, debido a los pedidos de las iglesias, más de 2,5 millones, 3 millones de personas por año pasan por el seminario Caminata por el Antiguo Testamento, que es este libro. Pero desde hace 2 años, por pedido de las iglesias, hemos desarrollado un programa que dé continuidad a la caminata, que dura 4 horas. ¿Por qué? Porque esto se hace en un evento intensivo. En una tarde, por ejemplo, se hace las 4 horas de la caminata por el Antiguo Testamento. Pero después nos decían, ¿y ahora qué? Queremos más. Ahora que entendemos el panorama, queremos estudiar más del Antiguo Testamento. Así que hemos desarrollado una campaña de 6 semanas que le da continuidad para profundizar a lo que es la caminata por el Antiguo Testamento. Y eso viene con un material para cada miembro de la iglesia o del grupo que haga esa campaña, y también los videos para los grupos pequeños o para la escuela dominical. Como toda campaña, también incluye los sermones para el pastor para los 6 domingos y todo el material para las diferentes clases de escuela dominical. Así que es toda una campaña que involucra a toda la iglesia. Durante 6 semanas están inmersos en el Antiguo Testamento. Así que les comento esto por si a alguien le interesa. Está esto disponible para sus iglesias. Y tengo aquí otro seminario que he dado, que es Rompecabezas Interpersonal, que es muy interesante para el liderazgo, sobre todo, porque tiene que ver con cómo conocernos y cómo poner a cada uno en el mejor lugar y armar el rompecabezas de acuerdo a nuestras personalidades. Bueno, esto se los quería mencionar rápido. Si a alguien le interesa, después puede conversar, les puedo mostrar los materiales y sepan que estamos para servirles. Estamos para servir a la iglesia de Cristo. Y en cuanto al poder de las decisiones, al crisol, hemos estado estudiando ya 4 de las 5 sesiones hasta hoy, mañana la 6ª. Así que vamos a ver allí el poder de las decisiones, a dónde lo están llevando sus decisiones y hasta dónde quiere llegar. Vamos a ir entonces a la sesión... No, ¿cómo fue esto? A ver.
tenemos un problemita allí. Si lo podemos avanzar, ahí abajo hay una línea, ¿sí? Y si lo avanzamos, si lo toma, eso, lo tomás de allí, y llevalo hasta más o menos por acá debe estar ya. Aquí. Vení. Más. Ahí, un poquito más atrás. Bueno, yo ya lo manejo de aquí, gracias. Ahí estamos. Disculpen este detalle técnico, pero aquí estamos. Orgullo versus humildad, y nos toca el tiempo del enfrentamiento de Natán con David, del profeta con el rey. Sí, y ahí entonces vamos a ver que las decisiones las tomamos a veces con una actitud orgullosa, de soberbia, o con una actitud de humildad. Por supuesto que cuando somos humildes nos va a ir mejor, ¿no? Eso ya lo sabemos. Y hay un pasaje muy claro en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, cuando nos dice, pero categóricamente, que Dios resiste a los soberbios, en la carta de Santiago, ¿no? ¿Y qué le da Dios a los humildes? Gracia, no gracias, gracia. Y es lo que todos nosotros necesitamos, la gracia de Dios, para hacernos suficientes, para hacernos competentes, para poder lograr y desarrollar en nuestra vida todo lo que Dios soñó para nosotros. Así que Dios le da gracia a los humildes, pero Dios resiste a los soberbios. Así que vamos a ver un poquito con este antecedente, con esta introducción, vamos a ver esta sesión número 5. Y lo primero que vamos a ver es la ilusión. La ilusión. ¿Entendemos lo que es una ilusión? Vamos a ver la ilusión versus la realidad primero, ¿sí? Entonces, la ilusión es algo que no es real, es algo imaginario, es algo ficticio, ¿sí? Y aquí entonces, ¿cuál era la ilusión que tenía David? Dice, está bien lo que bien acaba. Urías muere, Betsabé está de luto, David se casa con Betsabé, Betsabé da a luz y todos vivieron felices para siempre. Hay una pregunta ahí, ¿no? Y en su libro yo estuve viendo que falta el signo de interrogación. Póngalo y póngalo bien grande. La idea es, ¿será que vivieron felices para siempre? ¿O esa aparente felicidad, esa ilusión duró un rato nada más? Así que vamos a ver ahora el contraste con la realidad. ¿Cuál era la realidad que no se veía aparentemente? Segunda de Samuel 11:27 nos dice, sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. Y esa es la realidad verdadera, como diría alguno, ¿no? O sea, ¿qué estamos diciendo aquí? Una es la ilusión que el pecado te engaña y parece que lograste engañar a todo el mundo y que todos creyeron de que está todo bien y vos mismo llegás a creerte esa mentira. Y vivís como si no fuera nada, pero la realidad es que Dios sabe y que a Dios no le agradó lo que había hecho David y que por lo tanto iba a tener sus consecuencias. Así que la realidad vamos a estudiar ahora en este capítulo 5 o en esta sesión número 5. Dios está como disgustado, está enojado, está irado contra su siervo David. ¿Y cómo se siente David? Miserable en su pecado, ¿no? Por lo que había hecho. Ahora, él trató de arreglar todo, tapar todo a los ojos de todo el mundo, pero internamente él no se sentía bien. Él se sentía miserable. Miren algunos de los pasajes que él escribió durante esos tiempos. Salmo 32, 1 al 5. ¿Lo leemos? A ver dónde están los lectores. Acá. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí.
Fíjense las palabras que Él está abriendo su corazón y diciéndonos cómo era su sentir mientras tapó y trató de encubrir su pecado a los ojos de todos y aún no lo confesó ni siquiera a su Dios. Él se sentía miserable, la peor persona del mundo. Y quiero decirte que no hay persona más infeliz en el planeta que aquel que sabe la verdad y vive la mentira. La persona que conoce la palabra de Dios y no la vive es la persona más infeliz. Preferible que no conociera la palabra a que la conozca y no la viva y esté engañando. Pero esta persona, como en el caso de este tiempo en la vida del rey David, dice, mientras guardé silencio, mientras no confesé mi pecado, mis huesos se fueron consumiendo. Un gemir de todo el día, un profundo gemido interno de las entrañas y no poder decírselo a nadie porque lo está escondiendo. Y así se va consumiendo su propia vida. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano. Y ustedes saben bien de esto, ¿no? Del calor del verano. De día y de noche, tu mano pesaba sobre mí. Dice, así me sentía yo. Ahora, este es el sentir de la persona que peca contra Dios y no confiesa su pecado. Pero gloria a Dios que tenemos la opción de confesar nuestros pecados y que hay un abogado en los cielos que está para defendernos e interceder a favor nuestro. Vamos a ver ahora el citatorio, 2 de Samuel capítulo 12. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Enviar, como decíamos antes, es una expresión de autoridad. El Señor Dios, Él tiene autoridad y Él envía a Natán que vaya junto a David, al rey. Ahora, Natán obedece, ir es una expresión de obediencia. Veíamos antes, y lo remarcamos en la sesión anterior, ¿se acuerdan? De cómo David permanentemente estaba ordenando, enviando, mandando, y él había usurpado el lugar de Dios. Estaba teniendo una autoridad sobredimensionada. Había tomado el lugar que le corresponde a Dios y estaba él mandando y haciendo las cosas sin consultar a Dios. Ahora es Dios el que le habla al profeta Natán y lo envía para que hable con David. Leemos lo que sucedió. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo: 2 hombres vivían en un pueblo, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas, en cambio el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Bien, entonces le cuenta esta historia Natán al rey. ¿Por qué? Porque si así directamente venía Natán y lo acusaba al rey de su pecado, ¿qué iba a hacer el rey? Así como estaba David. David venía de cometer adulterio, tratar de tapar su pecado, emborrachando a su fiel y leal soldado, asesinándolo, cometiendo homicidio, mandándolo a matar a Urías, y una mancha más al tigre que le hace. O sea, si Natán se presentaba y lo acusaba directamente al rey, ¿qué iba a hacer el rey? Bueno, otro más a quien cortarle la cabeza. ¿Quién se lo dijo? ¿Cómo lo supo? Bueno, se enteró, lo eliminamos y seguimos tapando el pecado. Pero sabiamente, Dios lo envía a Natán y le cuenta esta historia. Y se la presenta al rey para que él juzgue sobre este caso. Y ahí la presentación del caso, ¿no? Vamos a ver el veredicto que da el rey. Ahora está como juez y él da el veredicto. ¿Qué dijo?
Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo puede hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Tremendo como entró David, ¿no? Ahí le puso el anzuelo, Natán, le puso la carnada, ¿y qué hizo David? La mordió. Y ahora está ahí él, ¿no? Y da la sentencia, da el veredicto. Dice, tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Y qué dice? ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? ¿Cómo puede existir una persona tan vil, tan baja, tan mala persona como para que haga eso? Y él entonces empieza a juzgar a esa persona sin saber que era él mismo. Ahora tiene que pagar 4 veces el valor de la oveja. David pronuncia el veredicto sin saber que él era el acusado. Si el veredicto lo pronunciaba Natán, como dije antes, quizás no hubiera aceptado ese veredicto, esa sentencia, y se hubiera rebelado y se hubiera enojado contra el profeta y quizás lo hubiera matado. Sin embargo, como ya lo dijo él y juzgó de tal manera a la persona que hizo eso, entonces ya no tuvo manera de retractarse. Vamos a ver qué pasó después. David arrogantemente ve el pecado de otro, pero está ciego ante su propio pecado. Esto es muy interesante, ¿no? Porque somos muy ávidos, estamos muy prontos para juzgar a los demás y no juzgarnos a nosotros mismos. Y estamos muy dispuestos a criticar y a señalar pecados en los demás, pero nunca a señalar nuestros propios pecados y arrepentirnos. Es una tendencia nuestra, ¿no? Muy común. Pero David veía el pecado en otro, pero no podía ver su propio pecado. Esto es lo que hace el pecado. Así nos engaña, así nos ciega, así nos anula y no nos deja ver nuestra propia situación como es la realidad y nos hace creer la mentira como si fuera verdad. Y a veces para tapar una mentira tenés que crear otra mentira y sobre esa otra mentira, y llega un tiempo donde terminás creyéndote tu propia mentira y te autoengañás. Y estás viviendo en un mundo de ilusión que no es la realidad como vivía David. Su mundo de ilusión decía, está todo bien, nadie sabe nada. La realidad es que a Dios no le gustó y estaba enojado con él por lo que hizo. Y ahora viene el profeta y lo confronta. Así que esta es la realidad a la cual tuvo que despertarse David. Cuando engañamos a otros, eventualmente nos engañamos a nosotros mismos. Ahora, esto es muy triste, ¿no? Estábamos el domingo en una iglesia en Pensacola, Florida, y estaba hablando justamente de este tema. Y mencionaba cuando la Biblia dice en Santiago que el que se mira en el espejo, se considera, después va y no hace ningún cambio, no toma ninguna decisión, entonces se está autoengañando. Y decíamos, qué tonta es una persona para autoengañarse. O sea, está mal engañar a los demás, y puede ser que te crean o no, pero engañarte a vos mismo y creerte la mentira que te estás diciendo a vos mismo, eso es de una persona muy sonsa, ¿no? Justamente una de las pruebas lógicas de la resurrección de Cristo era que los discípulos, todos ellos dieron su vida y todos la dieron su vida por la misma sentencia, porque ellos afirmaban haber visto a Cristo resucitado. O sea, si era mentira, se estaban mintiendo y creyendo su propia mentira ellos mismos. Pero no, era verdad. Así que cuando engañamos a otros, eventualmente nos engañamos a nosotros mismos. Vamos entonces a la acusación. Y ahora sí, como ya dio el veredicto,
el propio David, Natán, se atreve a confrontarlo. ¿Y qué le dice? Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Natán entonces vemos cómo acusó a David del crimen que había cometido, ¿no? Tú eres ese hombre. Ahora, yo a veces trato de ponerme en el zapato de David, ¿no? En los zapatos. Y me pongo, cuando me confronta y me dice, tú eres ese hombre. ¿Quién te lo dijo? ¿Cómo supiste? ¿Quién te lo contó? Yo había eliminado todas las posibilidades. Hasta sacrifiqué a mi soldado más leal, a Urías. ¿Quién te lo contó? Es que él no contó con que Dios se comunicaba con Natán y que Dios lo sabía. Ahora, alguien dijo que podemos engañar a todos todo el tiempo. Perdón, podemos engañar a todos un poco de tiempo. Podemos engañar a algunos todo el tiempo. Pero no podés engañar a todos todo el tiempo. No podés engañar a Dios en ningún tiempo. Jamás. Dios no puede ser burlado. Él sabe todo. Y esto fue lo que pasó con David. Él se olvidó de que un Dios que veía todo y sabía todo y que él reinaba. Él pensó que él era la autoridad final y que él decidía. Se olvidó de Dios. Y ahora entonces llegamos a este momento y Natán lo enfrenta y le dice, tú eres ese hombre el que cometió el crimen. La sentencia es justa porque la pena es adecuada a la culpa. La sentencia es justa porque la pena es adecuada a la culpa. Natán va a contrastar ahora la bendición de Dios contra la traición de David a Dios. Y fíjate, este contraste es tremendo, ¿no? La descripción que hace las Escrituras. Miren, Dios a través de Natán le va a decir al rey estas verdades. Escuchamos. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si eso hubiera sido poco, te habría dado mucho más, porque entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que me desagrada. Clarito, ¿no? David, ¿te acordás cuando eras un pastorcito allí con las ovejas? Que ni tu papá te daba crédito para nada. ¿Te acordás que no eras nadie? ¿Y te acordás cómo te saqué de allí y te fue llevando de a poco y te di la victoria sobre Goliat y te di victorias en las campañas y fuiste reconocido por él? ¿Te acordás cómo te fui llevando paso tras paso de la mano? Y te di esto y te di aquello y te di lo otro. Y si me hubieras pedido te hubiera dado más, le dice Dios. ¿Por qué despreciaste la palabra del Señor? Haciendo lo que me desagrada. Claramente Dios decía en su palabra lo que le agradaba. Él hizo lo que le desagradaba a Dios. Así que Dios le está mostrando eso, las bendiciones que Dios le dio frente a la traición. Natán acusa a David de despreciar la palabra de Dios. Y hermanos, cada vez que nosotros hacemos algo que a Dios no le agrada y que está claramente en las Escrituras, eso no es gratis. Eso no es gratis. Eso le causa un dolor muy grande a Dios. Y como aquí a David le dice, ¿por qué hiciste lo que me desagrada? ¿Por qué menospreciaste mi palabra? Ahora, dejarnos los mandamientos para Dios no fue algo fácil. Por supuesto que para Dios todo es fácil, ¿no? Pero quiero decir que es algo que costó la vida de mucha gente tener la palabra de Dios en nuestras manos. Y hoy en día tenemos versiones. Yo recién me gozaba allí en la mesa de la librería del bookstore viendo tantas versiones y nuevas Biblias y comentadas por este y por el otro. Ahora me enteré que está de mi autor preferido, que es Warren Wiersbe. Está allí una Biblia como yo ni la conocía.
Y tenemos tantas versiones, pero cada vez la leemos menos. El otro día estaba viendo un video de una etnia en China que recibían la Biblia por primera vez y la tenían en sus manos. Dice que lloraron y danzaron y gritaron y alabaron a Dios por un día seguido, 24 horas, sin parar, porque tenían el libro de Dios en sus manos. Y nosotros lo tenemos y a veces ni lo abrimos. Y lo tenemos guardado. Ahora, no es tener y leer, es vivir. Es obedecer. Es experimentar la palabra de Dios en nuestra vida, transformándonos y guiándonos. Por eso dice, ¿por qué me despreciaste haciendo lo que a mí no me agradaba? Así que David despreció la palabra de Dios. Hermano, que no te pase, que el Señor no tenga que decir, despreciaste mi palabra, cuando salías rápido al trabajo o para hacer tus actividades y no tomabas el tiempo para meditar y leer y releer mi palabra. Estás menospreciando la palabra. Cuando la desobedeces sin tener demasiado, que no te cause demasiado dolor y hacer lo que quieres en vez de lo que Dios dice, estás menospreciando la palabra. Ahora, no solo él menospreció la palabra de Dios, fíjate lo que dice después. Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. No solo despreciaste la palabra, sino que también me despreciaste a mí. Él también despreció a la persona de Dios, no solo a la palabra de Dios. No tuvo en cuenta a Dios y usurpó su lugar. Aquel que le había dado todo, que lo tomó así desde detrás de las ovejas y lo trajo hasta esta posición, ahora lo está menospreciando y despreciando. Ahora, ¿de dónde te sacó el Señor? ¿Te olvidaste ya? Todo lo que el Señor ha hecho, cómo te ha cuidado, cómo te ha dirigido de la mano hasta este lugar donde estás. ¿Merece Él tu desprecio? ¿O merece tu honra, tu obediencia, tu lealtad? David en este momento se olvidó de todo eso. Seguimos con la sentencia. Pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otros, el cual se acostará con ellas en pleno. Lo que tú hiciste, yo lo haré a plena luz a la vista de todo Israel. La ilusión que el pecado había causado en él es que todo estaba bien, nadie se iba a enterar, todo estaba tapado. ¿Qué le dice ahora el profeta? Dios te dice, lo que hiciste a escondidas, yo lo voy a hacer a la luz del día. Y el juicio y las consecuencias van a venir en tu propia familia. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. Vergüenza. Hermanos, el pecado siempre tiene consecuencias. Y como vamos a ver ahora, David fue perdonado por Dios de su pecado, pero las consecuencias las tuvo que sufrir. De la misma manera nosotros podemos confesar, arrepentirnos y ser perdonados, pero las consecuencias las tenemos que enfrentar. Natán predice la violencia y la traición para la familia de David. Y cuando seguís leyendo, vas a ver que todo esto se cumplió. En la propia familia de David, de allí mismo vino la traición, la violencia y tantas cosas tristes que sucedieron como consecuencia del pecado de David. Y ahí viene la confesión. Ante lo que le dice Natán, entonces, ¿qué dice David? He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Ahí está, de nuevo, ponete la imagen.
acá está el rey David en el trono, allí abajo está Natán. Le contó toda la historia, el rey se enoja, dice, el que hizo tal cosa tiene que pagarlo. Le dice, tú eres esa persona. Ahora él se arrepiente y dice, yo he pecado contra el Señor. Y ahí le dice Natán, bueno, el Señor te ha perdonado, no vas a morir, pero las consecuencias sobre tu familia van a venir. David finalmente reconoce su pecado y lo reconoce ante Natán. David humildemente se arrepiente de su pecado. ¿Sabes? Una cosa es reconocer el pecado, otra cosa es arrepentirte del pecado. ¿Sí? Entonces, el primer paso es reconocerlo, ponerte de acuerdo con Dios en que sos pecador, y después de eso entonces confesarlo y arrepentirte de ese pecado. Humildemente se arrepiente. Entonces, ¿qué le dice allí Natán? El Señor ha perdonado ya tu pecado, y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Ahí está. No solo iba a venir la violencia, la traición, sino otra consecuencia más. El hijo, Betsabé está embarazada, ese hijo morirá. Morirá. Ahora, puedo hacerles una pregunta, quizás no me la respondan, ¿no? Pero respondétela ahí, en tu corazón. ¿Qué culpa tenía ese bebé? No tenemos respuesta. ¿Por qué el juicio vino sobre el bebé y no sobre David? Pero lo que sí sabemos es que Dios es justo y soberano y Él hace las cosas como a Él le placen, y Él sabe qué es lo mejor en cada situación. Pero es una de las preguntas que no tenemos respuesta y quizás cuando estemos en el cielo le vamos a hacer al Señor, ¿no? Y Él nos va a dar la explicación correcta. Tenemos que confiar en eso, en su justicia y en su misericordia. El hijo sí morirá. La confesión no quita todas las consecuencias, hermanos. Te arrepientes, confiesas, el Señor te perdona, pero las consecuencias vienen. Por eso es un mal negocio el pecado, ¿eh? Ceder a la tentación es muy mal negocio. Por un rato de placer, tantas consecuencias trágicas, destructivas, y muchas veces sobre tu propia familia, los que más amás. El pecado siempre afecta a víctimas inocentes. Como el bebé que hablábamos, ¿no? Inocente, sin embargo, le afectó a él. Ahora dice, el Señor perdona su pecado, y miren lo que escribe David en el Salmo 32. Dichoso aquel a quien se le perdonan todas sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Fíjate lo que escribe después de que es perdonado, ¿no? Dichoso, súper feliz la persona. Ahora, ¿cómo estaba él antes? Gimiendo mientras callaba. Ahora confiesa, se saca de encima y de dentro toda la culpa y él se siente súper feliz por el perdón de Dios. Ahora, hermanos, si llegás a estar en este momento tapando alguna situación, encubriéndola, no confesándola, y estás allí llevando tiempo y te estás consumiendo internamente por mantener ese pecado oculto y no estás confesando y arreglando las cosas con Dios, ¿por qué seguir así? ¿Por qué seguir así? Si tenemos a disposición el perdón de Dios, arrepiéntete ahora mismo, confiesa ese pecado y experimentarás este gozo que experimentó David. Ahí escribió estas palabras. Está a nuestra disposición.
Antes él decía, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día, mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. ¿Se acuerdan? Así estaba mientras no confesó. Pero cuando confesó, ¿cómo estuvo? Dichoso a quien se le perdona, se le borran los pecados, a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Por qué vivir de esa manera, consumiéndote a ti mismo por tapar algo que de todas maneras Dios lo sabe? Miren lo que también escribe: pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Así que, hermanos, abogado tenemos, dice Primera de Juan, para con el Padre, no a Jesucristo el justo. Así que recurrí a Él, confesá, abrile tu corazón y decirle todo eso que estás tapando desde hace tanto tiempo. Así que David experimenta paz, libertad y gozo con Dios. Es lo que podemos experimentar nosotros cada vez que vamos al Señor y confesamos nuestros pecados. En resumen, leemos allí. Luego David fue a consolar a su esposa y se unió a ella. Betsabé le dio un hijo al que David llamó Salomón. El Señor amó al niño y mandó a decir por medio del profeta Natán que le pusiera por nombre Jedidías, por disposición del Señor. Ahora sí, ya Betsabé es su esposa, entonces se unen y tienen otro hijo y le ponen por nombre Salomón. Vamos a seguir leyendo un poquito de esto. Dios bendice a David y a Betsabé con un hijo a quien llamarían Salomón, que significa paz. ¿Y por qué pusieron ese nombre? Porque ahora, al arreglar todo con Dios, podían experimentar la verdadera paz que antes no tenían. Así que el nombre es Salomón. Seguimos allí. David demuestra su humildad al seguir valorando el consejo de Natán. Ahora, imagínate que sos el rey y vino este profeta, este sirviente, esta persona, te confrontó, te desnudó en tu pecado, ¿sí? Entonces decís, bueno, está bien, me arrepiento, pero no te quiero ver más, ¿no? Sin embargo, la humildad de David lo llevó a seguir teniéndolo no solo como profeta, sino como amigo, y con quien consultaba muchas decisiones. Y ahí vemos la humildad de su corazón. Siguió valorando el consejo de Natán en todas las cosas que él hablaba con él y que tenía que decidir. Era su consejero. Y tal es así que él le da un tributo. Fíjense en Primera de Crónicas, capítulo 3, versos 4 al 8. Qué sorprendente esto, ¿no? Alguien que lo pueda leer. Estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses. En Jerusalén reinó 36 años. Allí le nacieron Simá, Sobab, Natán y ¿Quién? Salomón. Perdón, ¿quién? Natán y Salomón. Ah, está. Le nacieron más hijos. A uno lo llamaron Simá, a otro Sobab, a otro Natán. En honor al profeta. Al profeta que me confrontó con mi pecado. Al profeta que cuando yo pensé que nadie sabía, él lo supo. Y me avergonzó al confrontarme con mi pecado delante de él. Pero ves la humildad y el arrepentimiento verdadero del corazón de David. A uno de sus hijos le puso el nombre Natán, el nombre del profeta que lo confrontó con la palabra de Dios. ¿Sabes qué? La verdadera amistad no es aquella que está tapando malas decisiones, malas actitudes o pecados. El verdadero amigo te confronta cuando estás equivocado, no te tapa, porque te ama de verdad y quiere lo mejor para vos. Si es una persona que está tratando de tapar para que nadie se entere, no te ama, porque no quiere lo mejor para vos. Así que Natán era un amigo fiel, y entonces le puso, a uno de sus hijos, le puso el nombre Natán. Estos fueron hijos de Betsabé, que David tuvo con Betsabé, ¿no? Bien, seguimos
Hay otros hijos más allí, pero no nos importa. David y Betsabé honran a Natán. No es nuestro tema, quise decir. David y Betsabé honran a Natán llamando a uno de sus hijos como él. Ahora, yo estaba pensando la otra vez, ahí estaban los hijos jugando, ¿no? En el patio de la casa. Y ahí le llaman, che, Simá, Salomón, Natán, vengan a comer. Y cada vez que llamaba a sus hijos, Natán, Natán. Y cada vez que pronunciaba Natán, yo creo que vendría a la memoria aquel que lo confrontó con la verdad de Dios y que hizo que confiese su pecado. ¿Sabes? No hay cosa más maravillosa que podés hacer por un amigo o una persona que hacerla volver a Dios. Hacerla volver a Dios. Restaurar vidas. ¿Sabes? Es muy lindo llevar almas a los pies de Cristo. Es hermoso y lo tenemos que hacer. El Señor nos manda a hacer esto. Pero también es hermoso poder restaurar a hermanos caídos. Poderlos llevarlos otra vez a la comunión con Dios. Y el Señor nos quiere usar. El Señor quiere que estemos en el ministerio de restauración. ¿Cuántas iglesias necesitamos que aprendan este ministerio? Estamos con un taller con el hermano Royola, ¿no? Acerca de disciplina y restauración. Entonces no se pierdan mañana también ese tema que es tan, pero tan necesario, tan importante, ¿no es cierto? Pero David fue restaurado y todo lo grande que él llegó a ser como rey, gracias a que Natán estuvo dispuesto, arriesgó su cabeza, su vida, estuvo dispuesto a confrontarlo para traerlo de vuelta a Dios. Algo más, el tributo leímos antes, pero fíjense el legado. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Era hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Levi, hijo de Melqui, hijo de Janaí, hijo de José, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David. ¿Hijo de quién? Natán. De entre todos los hijos que tuvo con Betsabé, nuestro Señor Jesucristo vino de Natán, hijo de Betsabé, hijo de David, ¿no? Tremendo el legado y cómo el Señor mismo honró toda esa situación de confrontar el profeta que estuvo dispuesto y fue leal y fue íntegro y confrontó al rey David, hijo de David. Dios redimió por completo el gran pecado de David, de tal forma que trajo al Señor de los hijos nacidos de su esposa Betsabé, y de entre ellos de Natán. Ahora te das cuenta cómo hace Dios las cosas, ¿no? De algo que fue lo peor que sucedió en la vida de David, Él lo transforma en algo para bien. Ahora, no quiere decir que Dios provocó esa situación, pero a Dios nada le toma por sorpresa. Y Dios puede tomar de las ruinas, construir algo maravilloso para su gloria. Y de aquella relación adúltera que comenzó con Betsabé, termina luego siendo su esposa legítima y termina entonces el Señor trayendo al Redentor de la descendencia de Betsabé. Eso es la gracia. La ley no haría eso. La ley condenaría. La gracia da esa oportunidad cuando hay un corazón sincero. Cuando hay un corazón conforme al corazón de Dios. Cuando hay un corazón humilde y no un corazón soberbio u orgulloso. Por eso la pregunta que hacía nuestro hermano Jonathan antes: ¿cuántos aquí son humildes, ¿no? ¿Y cuántos orgullosos? Hermanos, aprendamos la humildad. Cuando le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿cómo te autodefinís? ¿Cómo sos? ¿Qué dijo Él? Manso y humilde de corazón. Son virtudes claves que Dios aprueba y que a Dios le encanta, le agrada.
Así que hermanos, procuremos ese tipo de corazón humilde, sencillo, consagrado. Salmo 51. Dice después David lo siguiente, adelante. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Qué interesante, ¿no? Lo que dice aquí. Crea en mí, Señor, un corazón limpio, renueva mis fuerzas. No te alejes de tu presencia, ni me quites de tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de la salvación, dame un espíritu obediente, y entonces estaré en condiciones de enseñar a los pecadores tus caminos. Ahora, la restauración de David fue el medio que Dios utilizó para que él ahora esté comprometido a mostrar a los pecadores el camino de Dios. Hermanos, nosotros no sabemos lo que Dios puede hacer con una vida restaurada, pero Dios tiene grandes planes y Dios puede hacer grandes cosas. Como dije antes, puede tomar una vida arruinada, destruida, y hacer una nueva vasija de barro, porque aunque se destruyó, el barro quedó en sus manos, y Él vuelve y hace otra mejor para su gloria. Así que hermanos, interesante, ¿no? Y Él dice, voy a enseñar ahora a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti, como un día yo tuve que volverme a Dios, diría David. Perdón, vamos para adelante, ahí. Así que orgullo versus humildad. ¿Cómo tomamos decisiones? Cuando alguien te confronta y te señala errores, ¿cómo reaccionas? ¿Con humildad? ¿O eres orgulloso y no lo aceptas, no lo reconoces, y menos lo confiesas? Qué importante, hermanos, es tener un corazón humilde. Y cuando alguien viene y te señala un error y te confronta con la verdad, tienes que estar más agradecido a esa persona que aquel que viene y te aplaude y te da palmadas en el hombro y te dice, está todo bien, sos maravilloso. Valora mucho más aquel que te marca tus errores que aquel que te aplaude tus aciertos. Vamos a orar. Que el Señor nos dé un corazón humilde. Querido Señor, gracias te damos por tu palabra en esta noche. Y Señor, danos ese corazón para, Señor, estar dependientes y humillados ante ti, de tal forma que tú te engrandezcas en nuestras vidas. Y así, Señor, los pecadores conocerán tus caminos y se volverán a ti. Señor, gracias por tu gran amor, gracias por tu gracia, tu misericordia. Gracias, Señor, por nuevas oportunidades para hacer las cosas bien. Y Señor, si hay alguien entre nosotros que está con su vida destruida por el pecado, que aún está engañándose a sí mismo, pero a ti no te puede engañar. Señor, que tu espíritu le quebrante y le traiga, Señor, hacia tu presencia. Y que, Señor, deje ya de menospreciar tu palabra y tu persona y se vuelva a ti. Pedimos, Señor, por esta obra de restauración, aún ahora mismo en medio nuestro, Señor. Quizás hay estas personas que tienen que venir ahora a ti, Señor, que tienen que cortar con el pecado ahora mismo. Señor, tú los conoces. Obra en sus corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, qué bendición poder escuchar este gran consejo. Y el hermano mencionaba que el verdadero amigo es aquel que te confronta y te dice la verdad. Así que Jonathan, quería aprovechar esta oportunidad para decirte que... Yo también tengo mucho que decir.
que me cae muy bien, que eres un gran amigo. Tú Que me también. ese tipo es genial. Continuamos. Pues sí, queridos hermanos, qué bendición poder escuchar la sesión número 5, Orgullo versus Humildad. Muchas gracias. En lo personal estoy muy agradecido con el hermano Alejandro por compartir este refresco espiritual para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y poderlo aplicar y llevar. Y no se quede usted con información, no sea egoísta, sea humilde y compártalo también, ¿verdad? Para que mucha gente más pueda aprender acerca de esto. Como dije, somos privilegiados al tener mucho material, libritos, las cosas, pero eso no implica que no hubo un costo también. Entonces en esta noche vamos a recoger la ofrenda. Voy a pedir a los muchachos encargados de la ofrenda que puedan pasar, por favor, y vamos a recoger. Y Jordan, nos diriges en una palabra de oración, por favor. Claro que sí. Oremos. Señor Padre, estamos en tu presencia y te agradecemos por este hermoso privilegio una vez más de poder estar aquí en el instituto. Gracias por el llamado que has hecho en nuestras vidas. Gracias por aquellas personas que vienen de fuera del instituto, Señor, y pueden compartir con nosotros. Te pedimos en esta noche que tú puedas bendecir las ofrendas que vamos a recoger, Señor, y que puedas dar sabiduría a aquellas personas que van a administrar ese dinero, Señor, para que lo puedan hacer de una manera correcta, que honre tu nombre, Señor, y de esa manera poder ser más efectivos en el ministerio. Te amamos, Señor, y sigue trabajando en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Y mientras nuestros hermanos nos ayudan a recoger la ofrenda, quería comentarles que, como ustedes ven allá en la parte posterior, quien también apoyó el hombro para poder hacer esta conferencia de Radio Esperanza. Entonces en esta noche tenemos un anuncio especial que nos quiere hacer la radio, así que voy a pedir a Osvaldo que por favor pase aquí al frente. Buenas noches, es una gran bendición para mí compartir un anuncio muy especial de parte de Radio Esperanza.